Gracias, Yamila, por haber venido a nuestra casa, bienvenida. Como siempre, a la hora de querer tener información respecto de lo que pasa con los derechos humanos en la Argentina y sobre todo en nuestra región, desde la ciudad de Mar del Plata, nada más ni nada menos, recibir a Yamila para mí, como siempre, es una alegría, es una amiga en nuestra casa. Gracias, Julieta, por tus palabras tan lindas siempre. Gracias por invitarme. Movidito, ¿no? Porque nos encontramos con un De Marchi otra vez instalado como Pancho por su casa, cuando es alguien que no debería tener prisión domiciliaria, sino que debería tener cárcel común. Con respecto a los arrestos domiciliarios en Mar del Plata, se da una particularidad muy especial en cuanto a que hay muchos genocidas que residen acá con arresto domiciliario. Nos llama la atención en ese sentido que, bueno, es nuestra comunidad, nuestra ciudad, y la verdad que no queremos que los barrios estén genocidas con arrestos domiciliarios cuando deberían estar en donde la justicia en algún momento dijo que es en la cárcel, ¿no? Es una preocupación. Mar del Plata tuvo un hecho histórico hace unos años en lo que fue devolver, por decirlo así de alguna forma, por la lucha popular y el reclamo social a Echecolás a la cárcel. Hace 3 años exactamente, ¿no? Exactamente. Significó toda una movilización de los vecinos, una movilización de los organismos de derechos humanos, de la comunidad, de los ciudadanos marplatenses, que bueno, no estaban dispuestos a tolerar que un genocida con las características como Echecolás, con 4 cadenas perpetuas, tenga arresto domiciliario cuando su lugar es en la cárcel con todas las garantías, ¿no? La cárcel, las personas que están en la cárcel tienen que tener todas las garantías de lo que es salud y si tienen alguna dificultad médica, por supuesto tienen que ser atendidos como todas las personas con prisión. Eso es claro. Todas las garantías humanitarias. Exacto. Todas esas garantías tienen que estar cubiertas. Toda persona condenada por delitos de lesa humanidad es un criminal de lesa humanidad y tiene que estar en la cárcel. Llegamos al 2020, ¿cómo ves la evolución a la fecha respecto de los juicios? ¿Han avanzado, han retrocedido, se han estancado? ¿Qué pasó en estos 4 años? ¿Cuáles son tus expectativas respecto también de este nuevo gobierno? Con respecto a lo que es todo el proceso de memoria y verdad, justicia y lo que tiene que ver con lo que me preguntás de los juicios de lesa humanidad, es todo un proceso, ¿no?, histórico en cuanto a lo que significa los años que tuvimos de impunidad. Nosotros tuvimos muchos años de impunidad con las leyes de audiencia de vida y punto final, y luego el indulto, después de aquel emblemático juicio de las juntas, que fue histórico, mundial, pero bueno, eso quedó desvirtuado tristemente por estas leyes de impunidad. Y durante muchos años hubo mucha impunidad en lo que fue lograr justicia. Justamente en Mar del Plata este año se cumplen los 20 años del Juicio de la Verdad. El Juicio de la Verdad fue algo muy particular que se dio en la Argentina y también en nuestra ciudad de Mar del Plata, como en La Plata y Bahía Blanca. Eso permitió una interrelación con colegios de profesionales, con la comunidad, con sindicatos, con organismos de derechos humanos, que todos se juntaron para suscribir ese Juicio de la Verdad, que significaba justamente buscar la verdad de qué había pasado con las personas desaparecidas, con desaparición forzada, en qué circunstancias habían desaparecido y dónde se encontraban. Nosotros, y en particular cuando la dictadura cívico-militar, el terrorismo de Estado te afecta directamente, es como muy importante porque todo lo que sea búsqueda de memoria, de verdad y justicia, es lo que uno lucha. Por supuesto que tenía un sabor no del todo completo en su momento. Porque era testimonial y no tenía la justicia esa que esperabas, que además de decir la verdad, que haya cárcel verdadera, ¿no?, para los culpables. Exacto, eso pasaba, entonces había como un sabor que le faltaba algo. Pero bueno, ahí hubo discusiones de cómo plantearlo el Juicio de la Verdad. Organismos internacionales le planteaban al Estado argentino que tenían que saber la verdad, la familia tenían derecho de saber la verdad de lo que había pasado con los desaparecidos y las circunstancias en que habían desaparecido y en dónde se encontraban las personas desaparecidas. Con esas premisas se empezó a trabajar con mucha coordinación de muchos sectores y fue maravilloso lo que se logró en Mar del Plata. En principio todos los juicios de la verdad tenían que ir a la Cámara Federal. Particularmente en Mar del Plata se cambió esa estrategia y se inició el Juicio de la Verdad ante el Tribunal Oral Federal. Estaba caratulado Colegio de Abogados de Mar del Plata, causa 890 sobre amparo. Uno en el momento no se da cuenta cuando es contemporáneo en lo que está haciendo, de la importancia de lo que va haciendo, ¿no? Después con los años analiza y bueno, te das cuenta que wow, hicimos eso. Era muy joven, que hace 20 años, y ahí integré junto a Negrita Segarra, que es una abuela de Plaza de Mayo, que aún está buscando a sus nietos o nietas, que ella presidía esa comisión junto a Paloma Mancini, junto a otros. Bueno, ahí compartí esa comisión y ahí estuvimos en los juicios como abogada. Yo estaba recién recibida, o sea que para mí también era todo una experiencia. Habían pasado muy poquitos años de que me había recibido de abogada y con mucho testimonio. Entonces era algo declarativo. Faltaba la cárcel, porque por más que se decidiera que sí que eran culpables y lo que hubiesen hecho no se los condenaba. Claro, imagínate que ahí escuchábamos testimonios que bueno, estábamos escuchando y decíamos, esto es un delito, tiene que estar procesado, tiene que ser condenado la persona que estaba incluso participando
participando del juicio. Y las primeras presentaciones se hicieron en septiembre del año 2000. Por eso justamente este año se va a cumplir los 20 años del juicio de la verdad, cosa que es muy importante, porque ese juicio permitió ser como una gran instrucción de recolección de pruebas, tanto testimoniales como documentales, documentos que se fueron pidiendo a distintos organismos, como también lo que es la DIPBA, ¿no?, que tiene el acervo documental, la Comisión Provincial por la Memoria. Entonces ahí se fue recopilando mucha información. Cuando se produjo la nulificación de las leyes de evidencia de vida y punto final con el gobierno de Néstor Kirchner, que bueno, desde el primer momento, tanto en lo simbólico como en los hechos concretos, significó una lucha, ¿no? Cuando baja los cuadros, ¿no? Pero cuántas abuelas que por ahí eran hasta un poco gorilas se enamoraron de un proceso progresista, ¿verdad? Sí, un proceso, como decís, pero también tiene que ver con una lucha que fue escuchada, ¿no? Que las abuelas, los organismos reconocidos, Néstor planteó somos hijos, todos hijos de las madres, y también planteó que, bueno, lo que venía era por comprensión histórica, por todo lo que es memoria y verdad y justicia, y bueno, se logró muchísimo con que se instale como política de Estado y no con un proceso de un gobierno. Tiene que ser una política de Estado para que sea transversal a todos los gobiernos que vengan, que aparte responde a estándares internacionales, ¿no? De condenar a los genocidas, como es el caso de Argentina, que lo hemos logrado y que es el día de hoy, a pesar de estos 4 años que pasaron, que hubo una gran enormidad de retrocesos en lo que es materia de derechos humanos, como siempre pasa en los gobiernos neoliberales, ¿no? Retrocede todo lo que es derechos. En los derechos humanos hay un principio que es principio de progresividad, que eso significa que todo tiene que avanzar, siempre un poquito más en avance de derecho, en conquista de derechos. Bueno, durante estos 4 años todo eso, un retroceso, tanto en lo que es los juicios de lesa humanidad, en cuanto a la lentitud de los juicios, en cuanto a la política de derechos humanos como Estado. La máxima autoridad habló de los curros de los derechos humanos. 9.000 los desaparecidos, qué maltrato, ¿no? Qué destrato. Bueno, pero todo esto es pergeniado. La idea de despolitizarnos, la idea de que la militancia no es algo que es para nuestra participación y para nuestro bien, sino todo lo contrario. Es un retroceso planificado por la derecha eternamente. Exactamente. Pero bueno, este proceso de 4 años pasó. Creo que en términos históricos es un segmento dentro de los 2 proyectos, ¿no? Lo que es un proyecto político nacional, popular, que defiende derechos y quiere que los ciudadanos y ciudadanas tengan derechos humanos en general, ¿no? Que significa salud, vivienda, educación. Inclusión, pensar en el otro. Ahora hay que ver cuánto se va a fortalecer. Las luchas que se vienen son muy intensas por esos derechos y sin una base social fuerte que acompañe es difícil de sostener. La derecha y el individualismo, cuando hay tanta crisis, orada fuertemente. Sí, claro, porque las conquistas de derechos son costosas, en el sentido que cuestan mucho lograrlas, ¿no? Porque tiene que ver con la lucha de los movimientos, como es el movimiento de derechos humanos y logró condenar genocidas, como el movimiento de mujeres de hace tantísimos años, que ahora tiene un rol fundamental y marca agenda constantemente en lo que es la política de Estado, ¿no? Por eso que todos los derechos cuestan, pero también son muy frágiles. Lo vivimos hace muy poquito. Es interesante que se hace tan poquito para ver el contraste, ¿no? Lo que significa un gobierno neoliberal de no pensar en el otro y que sea un gobierno de muy pocos para pocos, a un gobierno popular pensando en toda la sociedad, de inclusión. Que lo popular no le dé miedo al que escucha que algo es popular, tiene que ver con el pueblo, ¿no? Somos todos, la gran mayoría, la importancia de defender la clase a la cual pertenecemos, que somos todos trabajadores. Sí, tal cual, sentirse parte de la sociedad y sentir empatía por el otro. Creo que es muy importante tener eso, ¿no? Siempre ubicarse en el lugar del otro para pensar el sufrimiento que tiene el otro, para pensar por las circunstancias que está pasando, y eso te permite tener una visión global y de inclusión. Creo que un gobierno popular tiene que ver con eso. Pensar en el otro constantemente, tener empatía con la sociedad para transformar las injusticias que hay, ¿no? Vos tenés una historia personal muy fuerte, porque tenés a tus padres que han pasado por manos de este genocidio que hemos vivido los argentinos. Pérdidas muy fuertes que has tenido que luchar. Contanos tu experiencia de la forma que te parezca más saludable, sí. Porque bueno, tampoco es la idea no construir de todo esto, sino comunicar qué es lo que nos puede pasar, qué es lo que nos ha pasado y qué es lo que nunca más debe volver a pasarnos a los argentinos. Sí, con respecto, bueno, a mi historia particular, el terrorismo de Estado, bueno, fuimos víctimas directas junto con mi hermana, como tantísimos argentinos y también de otros lugares, cuando éramos muy chicas.
¿Tu hermana qué edad tiene? Mi hermana tiene 1 año y medio menos que yo. Nosotros tenemos la pérdida de nuestros padres, nos arrebataron a nuestros padres, eran muy jóvenes, mi mamá tenía 27 y mi papá 35, aunque 35 ya era como grande, ¿no? Era como un referente político, Miguel Zavala Rodríguez, pero era como grande porque había muchos jóvenes que se referenciaban en él y en tantos otros de mayor edad. Siempre me decían eso. Fue diputado en esa época. Fue diputado en el año 74. Bueno, a él lo matan el 22 de diciembre del 76 y ahí desaparece mamá, todo delante nuestro, y a nosotros nos secuestran también y nos llevan a un instituto de menores, que es el Instituto Riglos, que ahora no está más, ahora es una universidad nacional, a partir creo que del año 2009. Así que bueno, ese lugar cerrado, endógeno, donde pasaron niños y niños secuestrados, ahí estuvimos 3 meses. ¿Qué edad tenías? Tenía, cuando pasó el hecho, el 22 de diciembre del 76, y bueno, cumplí los 4 en el Instituto de Riglos el 8 de enero del 77. ¿Te quedó alguna imagen de eso o nada? No, del Riglos no tengo imagen, la verdad que no. Volví al lugar por unos chicos maravillosos de la Escuela 35, de la localidad de Moreno, que hicieron un video para Jóvenes y Memoria. A mí me contactaron y bueno, ellos hicieron un trabajo increíble y ellos hicieron que vuelva a ese lugar. Mirá que pasaron años, que uno hace muchas cosas, pero bueno, no se había dado de ir concretamente al lugar. Así que fuimos a lo que es hoy una universidad y bueno, y fue maravilloso. Ahí nos encontramos y conocimos con otros hijos que habían pasado por ahí, que no habíamos interactuado, por supuesto, porque habíamos estado en distintos momentos, pero bueno, ahí nos conocimos con otros hijos que habían pasado por el Instituto Riglos. Y bueno, la verdad que yo les agradezco muchísimo porque fue parte de transformar mi realidad en cuanto a saber, ¿no?, que había, cómo era el lugar. Que si no, no sé si hubiera vuelto, o tal vez sí, pero no sé cuándo. Pero ellos me facilitaron todo. También era en medio de un marco de contención, ¿no? Sí, no, unos chicos divinos de la escuela secundaria, la escuela pública, la 35, con unos docentes maravillosos y bueno, luego se señalizó también como lugar, como sitio donde pasaron hijos desaparecidos. Está señalizado por la Secretaría de Derechos Humanos de Nación. ¿Tu mamá nunca más aparece? No, el caso de mi mamá es como tantos otros, de que está desaparecida hasta el día de hoy, desaparición forzada de personas, que es la figura, y bueno, nunca tuvimos más datos. ¿Y ustedes cómo son restituidos al resto de la familia? A nosotros nos encuentran por un dato, a partir de ese dato van al Instituto Riglos y ahí estábamos a disposición del ejército, con nombre y apellido, teníamos el pianito, bueno, es loco, sí. Una de las cosas que hizo durante el gobierno de Cristina fue entregar los legajos de los distintos organismos y entre ellos entregó los legajos del Instituto Riglos que había en aquel momento. Ahí está nuestra foto, están los deditos, ahí me enteré que pusimos los deditos chiquititas. Así que bueno, nada, ahí nos enteramos también que estaba a disposición del ejército. Así que sí, toda una historia, toda una cosa que es muy fuerte, pero bueno, estamos acá, creo que... ¿Cómo decidiste ser abogada hoy? Y porque además terminaste luchando por los derechos humanos de todos nosotros, además de por la memoria, la verdad y la justicia, para con tus padres y para con todos. Sí, cómo quise ser abogada, la verdad que no lo sé, de repente siempre lo tuve en la cabeza, era como instalado. A veces tendrá que ver con esto de buscar justicia, de solucionar situaciones. Creo que tiene que ver con eso, me gusta mucho la profesión, creo que puedes hacer un montón de cosas. La utilizo como una herramienta política de transformación, desde cada caso que uno tenga, hasta también el aporte que puede hacer una con el conocimiento, con el estudio, técnicamente y con una visión política. No hablamos de las expectativas que tenés, ¿no? Después de que Néstor bajó los cuadros. ¿Cómo ves hoy, Alberto, la necesidad también de transformar en serio la justicia? En serio, es de cuajo. Dar ese paso porque es como... Lo escuchaba Rosansky, que es como la necesidad. Sí, creo que el tema de derechos humanos y justicia en lo que es mi vida particular y en todo el ámbito que uno se fue desenvolviendo estuvo siempre presente. Creo que el sistema judicial hay que hacer una transformación importante. Me parece fundamental hablar siempre de sectores del Poder Judicial cuando se habla críticamente de lo mal que hacen muchas cosas del sistema judicial, porque la sociedad entera plantea no hay justicia. Entonces, bueno, tenemos que hablar de sectores porque hay jueces y juezas maravillosas en la Argentina que han hecho muchísimo, que hacen muchísimo cotidianamente. Hay que hablar de sectores de Poder Judicial porque no todo es Comodoro Pi, no todo el sistema judicial es Comodoro Pi. Hay que transformarlo desde muchas miradas. Es fundamental que el sistema judicial tenga una mirada desde lo que es perspectiva de género, analice las resoluciones desde esa mirada, que esto significa situar a la mujer, situar desde el derecho, ¿no? Entonces, a partir de esa mirada, que todo tenga que ver con esa visión. Eso es perspectiva de género.
Vamos a poner un ejemplo, una hipótesis. Una persona se divorcia porque tiene violencia, es víctima de violencia de género, con causas penales, bueno, con muchas circunstancias, y hay un divorcio. El divorcio te impide que tengas después una pensión, estás divorciada. Entonces, una mirada de perspectiva de género sería que un juez civil analice ese caso y diga, bueno, ante el fallecimiento posterior por otras circunstancias del varón, que la mujer tenga esa pensión, porque justamente las consecuencias de su divorcio tenía que ver con la violencia claro, el maltrato. Sin tener chicos hay que seguirles dando una atención. Si se muere el padre, ¿cuál es la solución para poder pasarle la manutención? Sí, si son chicos menores tendrán el derecho a pensión, pero bueno, esto tenía que ver con esa mirada más desde la mujer. Como para dar un ejemplo, sin tener en cuenta y entrar en las causales, que ahora no hay más causales de divorcio por el nuevo Código Civil y Comercial. La doctrina Irurzun, que ha generado tanto daño con presos políticos, hoy la tenemos incluso a Milagros Salas con prisión, ya han pasado 4 años, no hay pruebas contundentes, es una decisión política meterla presa y bueno, allí está. Sí. Tuvimos una experiencia muy fuerte en la Argentina y en Latinoamérica de lo que significa lawfare. Esa combinación o esa estrategia, ese esquema de acción vinculado con lo que es sectores del Poder Judicial, los medios hegemónicos de poder, de comunicación y el sector político. Esa combinación fue fatal y hizo mucho daño y sigue haciendo mucho daño porque eso significa cortar, terminar con lo que es el Estado de Derecho, que significa tener reglas claras, ¿no? Todos tenemos que tener un juicio justo con las garantías procesales como corresponde y como dice la Constitución y todo lo que ya sabemos. Cuando no se cumple eso, estamos todos en riesgo. Eso es grave porque cuando no hay Estado de Derecho, la democracia está en peligro. Y creo que ese es un tema que hay que analizar y hay jueces que tienen que dar cuentas y rendir cuentas de las barbaridades jurídicas que cometieron durante estos años. Y cuando hablamos de la justicia, que no sea para los ricos, ¿no? El acceso a la justicia. Sí, claro. Bueno, el acceso a la justicia tiene que ver... Podemos hablar de 2 conceptos, acceso a la justicia desde lo que es derechos, más amplio, acceso a la justicia significaría acceso a una vivienda, acceso a la salud, acceso a la educación, desde ese lugar, ¿no? Como justicia, como valor. Con respecto a la justicia, al sistema judicial, sí, todos tienen que tener derecho a tener un juicio justo, que eso es lo fundamental. Eso es un tema muy delicado y no podemos ver con diferente vara distintas situaciones. Acá, los más vulnerados, jóvenes, pobres, son los que hoy están en las cárceles. Una situación generalizada, ¿no? Y el principio, cuando debería ser que la prisión preventiva tiene que ser como una excepción, es el principio. Hay mucha gente que está en prisión preventiva sin tener un juicio, sin tener sentencia, durante muchísimos años, sin tener riesgo incluso de fuga, que sería uno de los fundamentos. ¿Por qué no darle la libertad condicional, por ejemplo? Y además, ¿cuántos lugares que son como colegios para delinquir? Porque no son lugares de formación, de contención y de castigo en caso de una pena estricta, sino que son lugares para que la gente se vuelva delincuente. Sí, hoy el sistema carcelario está pasando una crisis humanitaria. Ese es el concepto analizado desde todos los organismos que están en la temática. Imagínate que ahora la Comisión Provincial por la Memoria fue designada como mecanismo local de control contra la tortura en la provincia de Buenos Aires y bueno, el informe anual del año pasado fue abrumador, lamentable, batió todos los récords históricos negativos, por decirlo, ¿no? Porque bueno, la cárcel tiene que estar cuando tuvieron un conflicto con la ley penal, con todas las garantías de salud. Se puede morir en la cárcel porque no está asistido una persona porque en términos de salud, ¿no? Eso es muy grave. El Estado tiene responsabilidad y responsabilidad estatal ahí. Así que bueno, eso también es una crisis humanitaria muy fuerte que creo que es el momento también para tomar la rienda para que se corrija. Otro tema es las Fuerzas Armadas, ¿no? Como uno no tiene confianza, en vez de sentirse respaldado, se siente temeroso de las fuerzas que en algunos casos tienen sus kioscos y que se sabe, pero que no pasa nada. Sí, claro. Toda la convivencia se tiene que hacer, ¿no? Con las Fuerzas Armadas, con las fuerzas de seguridad, tiene que estar para cuidar a los ciudadanos. Ese es el concepto. Nosotros queremos tener unas Fuerzas Armadas de San Martín, ¿no? Heroicas y que defiendan a todos nuestros compatriotas y a los ciudadanos y no ir contra de ellos, ¿no? En la historia nuestra, de lo que fue Memoria y Verdad y Justicia, las Fuerzas Armadas cumplieron un rol tristísimo, que fue la herramienta de lo que fue todo el golpe de Estado que es cívico-militar, ¿no? Tiene que ver con
cívico, porque es económico, porque bueno, grupos económicos fuertes son los que fueron parte de todo lo que fue el terrorismo de Estado y el golpe. Cuando vemos lo que pasa en Bolivia, pensábamos que nunca más íbamos a tener un golpe de Estado, menos en un país que es exitoso económicamente, porque le estaba yendo muy bien a Evo y el golpe existió. Poco después de que le estalla Piñera, la sociedad empobrecida, y también como daba la impresión como si fuera un modo también de distracción, ¿no? de esto que estaba pasando en el modelo chileno, y salta un golpe de Estado en Bolivia cuando estaba todo bien. O sea, ¿cuáles son las garantías de tener sociedades democráticas en el patio de Estados Unidos o en Latinoamérica, por más que nuestros presidentes o nuestras economías funcionen bien? Es muy necesaria la pedagogía entre los ciudadanos y la participación sobre estos temas. Sí, que sea una construcción cultural en el sentido de que, bueno, que nunca más tiene que haber neoliberalismo en Argentina, nunca más tiene que haber terrorismo de Estado, nunca más tiene que haber presos políticos en la Argentina. Eso tiene que instalarse culturalmente, porque nos va a afectar a todos. Entonces, bueno, pero para eso es necesario que la grieta esta horrorosa que se ha gestado se detenga, que podamos reconocernos como ciudadanos. Y bueno, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo lo viven ustedes de las organizaciones? Sí, la grieta creo que es un invento del neoliberalismo, ¿no? Por supuesto que hay... Bueno, pero ha dado resultado, sí, porque claro que sí, ha dado resultado. ha separado gente que se apreciaba. Sí, ha separado gente que se apreciaba, exactamente. Creo que tiene que ver también con el ejemplo que de uno y entender hacia dónde se va, cuál es el objetivo transformador, ¿no? Yo me acuerdo cuando Cristina hablaba siempre de, que parecía una redundancia, pero siempre decía, cuando vi una presentación, que gobernaba para los 40 millones de argentinos y argentinas. Y ese es un concepto muy fuerte que se reitera, pero era para toda la sociedad, todos los argentinos. Y por supuesto que en la sociedad y en la política hay disputas, ¿no? De intereses, de situaciones, y el tema es cómo se armoniza eso para que todos vivamos un poco de mejor. Lograr en la sociedad un poco más de humanidad. Creo que nos falta eso, desde las cosas más sencillas hasta las cosas más importantes, ¿no? Eso nos va a dar. La importancia de trabajar la comunicación para dar esa batalla cultural, porque si no, los grandes poderes económicos que manejan la comunicación van a hacer agua con todos estos sueños, porque suena hermoso, pero no todos llegan a lograr los resultados. Como optimismo, creo que cuando uno está en la política, en querer transformar, es como que tenés una energía positiva en el sentido que uno estamos convencidos que podemos transformar, ¿no? Y creo que la única herramienta para lograrlo es la política. Ahora estamos en un proceso político con Alberto y con Cristina que creo que va a ser transformador. Va a recomponer muchísimas cosas que, como te decía hoy, retrocedieron muchísimas, entonces de a poco hay que ir avanzando escalón por escalón para recomponer y para ir por todas las conquistas que faltan. No va a ser fácil, pero bueno, es un desafío más que interesante, y que las responsabilidades políticas que están asumiendo cantidad de dirigentes y dirigentas de todo el país, tanto a nivel nacional, provincial como local, con las reparticiones que hay en otros niveles de gobierno, creo que va a ser muy importante, porque son compañeros y compañeras fundamentales para este proceso, con convicción y con muchas ganas, ¿no? Y optimismo. Creo que eso es lo que necesitamos y se puede, claro que sí. Muchísimas gracias por haber venido con nosotros y por estar en nuestra casa nuevamente. Por supuesto, siempre sos bienvenida. Gracias, Julieta, por todo y bueno, por tu compromiso también. Gracias por invitarme.